Bueno, feliz Día de las Madres, Liquid Church. Podemos darle un aplauso fuerte a todas las mamás que están aquí en la iglesia esta mañana. Gracias a todas las mujeres en nuestras vidas que nos han influenciado a nosotros y también a nuestros hijos. Y por supuesto a mi propia madre. Mamá, te amo. Qué bueno que están con nosotros hoy. Mi nombre es Kaira y yo soy una de las pastoras aquí. Para los que no lo puedan creer, yo llevo 18 años siendo mamá, lo cual honestamente se siente un poquito ilegal porque en mi mente yo todavía tengo como 27 años, ¿ok? A mi hija Gaby está terminando su último año de high school, ya se comprometió con una universidad y este otoño mi esposo y yo nos estamos preparando para dejarla en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. Y si les digo que todavía no puedo creer que en poco más de 3 meses voy a estar dejando a mi bebé en la universidad, así que por favor, iglesia, oren por mí. Pero también soy la mamá del niño más dulce del mundo, mi hijo Andrés, a quien nosotros le decimos Andy, cumple 15 años. El mes que viene se está graduando de 8º grado y en otoño empieza high school. Y como pueden ver, está en ese momento donde todavía ya no es un niño, pero todavía no es un hombre, así que yo le digo que es mi man cub chiquitito. Y por último, pero definitivamente no menos importante, este es mi esposo José. El mes que viene cumplimos 23 años de casados y lo mejor, gracias, y lo mejor de todo es que después de tanto tiempo, todavía hace que me salgan mariposas en el estómago ese hombre, oye. Y tengo que confesarles algo, que esta temporada de ser madre de verdad que está haciendo un trabajo dentro de mí. Hace poco leí esta frase que describe exactamente cómo me siento en este momento. Dice así: la mayor ironía de la maternidad es amar tanto a alguien que lo preparas para vivir sin ti, mientras tú nunca aprendes a vivir sin ellos. Les digo que eso me llegó al alma, hasta el tuétano de los huesos. Porque por un lado yo me siento tan orgullosa de mi hija. Ella está lista para ir a la universidad, lo logramos. Pero por el otro lado yo estoy como que, pero espérate un momentito, pero ¿quién aprobó esto? ¿Quién le dijo a esta niña que se puede ir de aquí, de mi casa y dejarme sola? Y si soy completamente honesta, hay momentos en esta temporada donde el miedo se ha puesto bien fuerte. Miedo a equivocarme, miedo a lo que no puedo controlar, miedo a dejarla ir. Y la verdad es que algunas de las decisiones que me he encontrado tomando en esta temporada han sido influenciadas por esas voces. Y eso me lleva a algo que he estado aprendiendo en esta temporada de ser madre, y es que como madre constantemente estás siendo moldeada por la voz que más miedo te da a escuchar. Y yo no creo que eso sea solamente conmigo, yo creo que eso es verdad para cada madre que se encuentra aquí, porque tal vez los detalles sean distintos, pero los miedos son bien familiares. Por ejemplo, para algunas de ustedes son los recién nacidos. ¿Por qué no duerme? ¿Qué estaré haciendo yo mal? ¿Algún día volveré a dormir otra vez? Para otras de ustedes son los famosos toddlers. ¿Por qué le di un tantrum ahora mismo a este niñito en Target? Que esto es normal, o estoy haciendo algo y por eso es que está haciendo esto. Para algunos de ustedes es la etapa de la escuela elemental. Se estarán quedando atrás. ¿Tendrán amigos? ¿Estarán haciendo suficiente? Para otras de ustedes es la escuela intermedia, así le decimos en Puerto Rico, que el grado de 6º a 8º grado, que honestamente les tengo que decir que eso es como una guerra espiritual. Y usted probablemente se pregunta, ¿pero quiénes son estos muchachos? ¿Y qué está pasando aquí? Para algunos de ustedes es la escuela superior, lo que llamamos de 9º a 4º año, y ustedes se están preguntando, bueno, ahora de verdad que las decisiones que estamos tomando son más grandes, tienen consecuencias mayores, ¿los estaré guiando bien yo? ¿Estarán listos para lanzar? Y para algunas de ustedes, como yo, llegó el momento de lanzar a nuestros hijos, y la pregunta que nos hacemos en ese momento es, ¿habré hecho suficiente? Y van a estar bien sin mí. Y también hay algunos aquí con hijos ya adultos y las preguntas no desaparecen, simplemente cambian. ¿Estarán tomando las decisiones correctas? ¿Debo decir algo o mejor me quedo callada? Y aquí está la tensión. Estamos siempre siendo moldeadas por la voz que más le temes.
¿Qué tal le parece si les digo que la mayor amenaza para las madres en el día de hoy no es el fracaso, sino es vivir con miedo? Así que el título de mi mensaje hoy es La valentía de una madre. Y nuestra historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1. Así que quiero invitarles a que se pongan de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Dice así: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Pueden tomar asiento. Ahora, para entender lo que nosotros acabamos de leer, tenemos que hacer un poquito de zoom out, como decimos en inglés, por un momento, y ver dónde estamos en este momento en la historia de la Biblia. El pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, terminaron viviendo en Egipto, y al principio eso realmente fue una provisión del Señor para ellos, porque José, uno de los descendientes de Abraham, había llegado a tener poder en Egipto durante un tiempo de hambruna y salvó a su familia, invitándolos a vivir allí con él en Egipto. Así que lo que comenzó como rescate, poco a poco se convirtió en residencia y con el tiempo terminó convirtiéndose en esclavitud. Pasan generaciones y la Escritura nos dice que tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. En otras palabras, este nuevo rey, este faraón, no tenía ninguna conexión con la historia de los israelitas, ninguna lealtad hacia ellos y ningún recuerdo de la fidelidad de Dios. Y lo que él ve es un pueblo de israelitas que está creciendo, que se está multiplicando dentro de su propia tierra. Y en vez de ver la promesa o el potencial, lo que ve es una amenaza. Así que comienza a actuar primero con opresión, y la Biblia nos dice que el faraón y los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios, y por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. No importa cuánto faraón oprimía a los israelitas, Dios revertía su opresión y permitía que su pueblo siguiera creciendo y multiplicándose. Así que Faraón cambia de estrategia y crea un sistema para tratar de deshacerse de los judíos, y ahí es que entra la historia en la que estamos leyendo esta mañana. Dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, ¿qué les dijo? Mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. ¿Cuál era el plan del faraón? Él llama a las parteras, Sifra y Púa, y les dice: oigan, cuando nazca un varoncito, mátenlo. No se olviden, queridos hermanos, que en esta época la mortalidad infantil era algo bien común durante el parto. Así que básicamente lo que el faraón está diciendo es: ustedes saben qué hacer. Cuando haya un alumbramiento, hagan que parezca un accidente, y si es varón, resuélvanlo matándolo. Lo interesante para mí es que el faraón no da esta orden para todos los bebés, solamente para los niños varones. Y uno se tiene que preguntar: ¿por qué solamente los varones?
Es porque Faraón no está tratando solamente de controlar el presente, está tratando de borrar el futuro. Él sabe que los niños crecen y se convierten en hombres fuertes. Los niños se convierten en líderes, se convierten en hombres que resisten, que multiplican influencia. Así que el Faraón los está tratando de atacar desde la raíz. ¿Y qué de las niñas? Pues en la mente del Faraón, las niñas no representan una amenaza. Las niñas se pueden controlar. Las niñas se pueden asimilar al sistema. Yo no sé ustedes, pero claramente el Faraón no se crió en una casa latina, querida hermana, ni conoció a una madre boricua, porque si él hubiera conocido a una buena puertorriqueña, se hubiera dado cuenta que aquí las mujeres son las que mandan, ¿oyeron? Si no, pregúntale a cualquier hombre boricua, incluyendo mi esposo. Pero no se pierdan lo que está pasando aquí. El Faraón no está actuando al azar, está siendo bien estratégico, bien sistémico, bien intencional, y así es como se ve la maldad cuando se organiza. De hecho, los estudiosos dicen que esta es una de las primeras formas de ataque generacional. Es un intento del Faraón de destruir a un pueblo, eliminando su identidad antes de que lleguen a formarse completamente. Y lo peor es que el Faraón ni siquiera ejecuta esta estrategia él mismo, sino que la delega, pone el trabajo, el peso de la estrategia, se la pone encima a estas dos parteras, a estas mujeres que están haciendo un trabajo ordinario pero lleno de vida, un trabajo que no se logra en el palacio, ni en el campo de batalla, ni en un lugar visible de poder, sino en el espacio sagrado de una sala de parto. Y al hacer eso, el Faraón intenta invertir completamente el llamado de las parteras, porque las parteras existen para traer vida al mundo, son portadores de vida, y el Faraón lo que está tratando de hacer es convertirlas en repartidoras de muerte. Y ese es el punto, que el Faraón no solamente está dando una orden, está redefiniendo lo que es bueno. Le llama normal a lo que claramente es malo. Le dice supervivencia al compromiso y le llama paz al silencio. ¿Cuál es mi punto? Que todo sistema corrupto redefine lo que es bueno y después te presiona para que participes en eso. No solamente te dice qué hacer, también te dice cómo debes llamarlo. Y yo no quiero que ninguna madre aquí nos confundamos, porque esto sigue siendo tan relevante para nosotros hoy como para las parteras en ese momento. Obviamente ninguna de nosotras estamos viviendo en el Egipto de Faraón, pero sí estamos viviendo dentro de sistemas culturales que todavía hacen exactamente lo mismo. Quizás nadie te está diciendo que le hagas daño a tus hijos, pero sí vivimos dentro de sistemas culturales que constantemente están tratando de redefinir lo que es el concepto de una buena madre y te presionan para que pruebes que lo eres. Y es sutil, pero déjenme decirle que en New Jersey está lleno de eso. De hecho, yo quiero hoy enseñarles brevemente 3 sistemas en los que quizás ustedes están viviendo que ni siquiera se dan cuenta que están en él. El primero es el sistema que yo llamo el sistema de logro y rendimiento, porque en nuestra cultura una buena mamá es la que cría hijos exitosos, hijos que sobresalen. Y tú puedes sentir esa presión por todos lados, porque esa es la presión de empezar temprano. Hay que empezar a que los nenes lean antes de que vayan al kindergarten. Hay que empezar a que vayan adelantados antes de que siquiera entren oficialmente a la escuela. Es la presión de los deportes. Hay que especializar a los niños desde pequeños. ¿Cuál es el equipo que van a escoger? Hay que lograr que entren a un equipo de viajes, a tener el calendario ocupado de competencias todo el año, fines de semana completamente girando alrededor de los deportes. Y también está la presión de construir el resumen desde temprano para impresionar a las universidades, los clubes, las tutorías, las actividades, todo acumulándose como preparación para el futuro. Y aunque nadie te lo diga directamente, el mensaje sutil que se siente claramente es: si yo no hago suficiente ahora, mi hijo se va a quedar atrás. Y el resultado es que muchas mamás comienzan a optimizar los horarios de sus hijos, las notas, las oportunidades, porque te sientes que si te pierdes algo ahora, no lo vas a poder recuperar después. Y déjenme ser clara, no hay nada malo con los deportes.
No hay nada malo con la música, con las actividades. Mi hija estuvo en marching band los 4 años de high school, también corrió pisticampo. Mi hijo Andrés juega baloncesto. Esas son cosas buenas. Pero aquí es donde está el peligro si no tenemos cuidado. Una cosa buena se puede convertir en una cosa que te define. Y una cosa útil se puede convertir en una cosa que te controla. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, algo cambia. Y la crianza deja de sentirse como presencia y empieza a sentirse como un manejo de proyectos. El segundo sistema es el de salud emocional y de la cultura terapéutica, porque en nuestro mundo una buena mamá es la que cría hijos emocionalmente saludables, conscientes y regulados. Y en la superficie, miren, eso está bien, eso suena bien, pero en la práctica eso puede crear mucha presión, porque ahora cada emoción tiene que ser nombrada. Cada sentimiento tiene que ser procesado. Cada momento tiene que manejarse perfectamente y la mamá tiene que tener la calma y tiene que responder con sabiduría, casi como si fuera una terapeuta licenciada. Y debajo de todo eso lo que hay es un miedo silencioso de que si yo respondo mal a mi hijo en un momento donde las emociones están cargadas, puedo dañarlos emocionalmente. Y entonces muchas mamás comienzan a cargar no solamente con el comportamiento de sus hijos, sino también con el peso de los resultados emocionales de sus hijos. Y lentamente, sin siquiera darse cuenta, la crianza deja de sentirse como criar hijos y empieza a sentirse como la administración del mundo interior de una persona. Y después está el peor sistema, en mi opinión, honestamente tal vez el más ruidoso de todos, y ese es el sistema de la comparación gracias a las redes sociales. Porque en nuestra cultura, una buena mamá es la que parece tener todo bajo control. Tiene la casa perfecta, los niños siempre están tranquilos, los almuerzos siempre están a nivel de Pinterest, los cumpleaños son sacados de revistas como un highlight reel de la maternidad, donde todo está filtrado, acomodado perfectamente, cuidadosamente seleccionado. Y que les quede claro, queridas hermanas, que no hay nada malo con celebrar a tus hijos. Eso es una parte hermosa de ser mamá, pero volvemos. Sin que nadie te lo diga directamente, la presión empieza a subir y uno se compara con los demás y dice, pero ¿por qué mi vida no se ve así? Pues ¿será que yo estoy atrás en comparación con otras mamás? ¿Estaré haciendo yo algo suficiente? Y déjenme decirles que yo me he sentido así en esta temporada, porque como les dije, mi hija Gabriela se gradúa de high school este año. Y de momento yo he entrado en este mundo nuevo, completamente nuevo, de los famosos college bed parties. ¿Alguien aquí ha escuchado eso? ¿Saben lo que es? Un college bed party básicamente es cuando a un estudiante le dan la sorpresa de que llega a su cuarto y aquello parece una producción de Netflix. Hay globos, hay banderas, están todos los colores de la universidad, un montón de regalos, todo para que el niño anuncie a qué universidad va a ir de una manera súper elaborada. De hecho, a mi hija la invitaron a uno hace poco. Y volvemos. No hay nada malo con celebrar a nuestros hijos. Que les quede claro, yo también le voy a hacer una fiesta de graduación a mi nena porque nosotros la queremos honrar, queremos celebrar sus logros, pero yo misma he tenido que examinar mi corazón porque es que es bien fácil que algo bueno se convierta en algo performativo, que es para actuar. Como que de momento las mamás empezamos a sentir presión de que nosotros tenemos que presentar cómo nosotros somos madres de una manera visualmente. Ya no es simplemente que hay que vivir como madre, ahora hay que presentar toda una imagen de cómo uno es madre. Y aunque no se diga en voz alta, lo sientes y algo vuelve a cambiar otra vez y de momento te das cuenta que la maternidad dejó de sentirse como presencia y ahora empieza a sentirse como un performance, como dicen en inglés. Y cuando das un paso hacia atrás y tú miras todos los sistemas a los que estamos expuestos,
descubres que todo sistema corrupto redefine lo que es bueno y después te presiona para que participes en eso. Y cuando tú vives bajo esa influencia por suficientemente tiempo, adivina que el miedo empieza a hacerse cada vez más fuerte. El miedo a equivocarte, el miedo a que se te escape algo, el miedo a no estar a la altura de los demás, el miedo a lo que pasa si no logras mantener el ritmo en comparación con otras personas. Y por eso es que me encanta lo que hicieron las parteras hebreas, porque justo en medio de un sistema construido sobre el miedo, ellas nos presentan algo completamente diferente. Mira lo que dice la Escritura, dice: sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Y yo no quiero que nadie aquí se pierda este detalle, que las parteras no derrotaron a Faraón con más poder, ni lo superaron porque tenían mejor estrategia, ni siquiera se pusieron a protestar contra él. Ellas simplemente temieron a Dios más que al rey. Y eso es lo que se ve como valentía. Recuerden que les dije que mi mensaje se llama la valentía de una madre, porque eso lo cambió todo. Porque esa palabra temor, cuando se habla de que tuvieron temor de Dios, esa palabra temor no significa pánico, no es una palabra que significa ansiedad, lo que significa es reverencia, asombro, lealtad absoluta. La mejor forma en que alguna vez he escuchado definir el temor de Dios lo aprendí cuando era una joven criándome en Puerto Rico en la iglesia cristiana, Discípulos de Cristo Metropolitana. Y en esa iglesia de 300 hermanos, el pastor en aquel entonces me dijo: el temor de Dios es una conciencia que uno tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, en 360 grados, de que todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo lo que uno piensa está ocurriendo todo el tiempo en la presencia de un Dios que es santo, justo y poderoso y que lo ve todo. Y lo que eso significa es que cuando tú temes a Dios, no solamente estás consciente de que Él existe, estás consciente de que Él está presente. No solo te preguntas qué vas a hacer, te preguntas qué le agrada al Señor. No solo preguntas, pues, ¿qué siento yo?, sino que preguntas, ¿qué dice Dios? Y quiere que les quede claro que el temor de Dios no es terror que te hace huir de su presencia. Tampoco es un respeto superficial, como decir: sí, mira, yo respeto a Dios. No, el temor del Señor es una conciencia reverente que tiembla ante su santidad y no compite con el amor, lo profundiza. Porque cuando realmente amas a Dios, no tomas su gracia por sentado, no tratas su presencia como algo ligero. Y esto no es solo una idea de Éxodo, esto es un hilo que corre por toda la palabra, por toda la Biblia. De hecho, el libro de Proverbios dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. En otras palabras, si ustedes quieren una vida que realmente funcione con claridad, con dirección, con entendimiento, no comienza con más información, comienza con quién vas a poner en el centro de esa vida. Y eso es exactamente lo que hicieron estas parteras hebreas. Por eso es que cuando todas las demás voces decían: comprométanse, sigan con la corriente, haz lo que te pide el faraón. ¿Qué hicieron estas mujeres? Se pararon en medio de esa presión y pudieron sostener la presión y decir: no, no lo voy a hacer, no lo voy a acatar. ¿Cómo pudieron hacer eso? Porque tú siempre obedeces a la voz que más le temes. Y la pregunta que les quiero hacer en este día no es si estás siguiendo una voz. La pregunta es: ¿cuál de esas voces va a tener tu obediencia, tu reverencia, tu lealtad? Porque ¿saben qué? El miedo no es neutral. El miedo no es algo que uno solamente siente, es algo que uno sigue. Y en ese momento Cifra y Púa eligen qué voz va a recibir toda su obediencia, y ese acto lo cambia todo. Porque la Biblia dice que, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. No te pierdas que, aunque esto suene sencillo, fue extremadamente costoso.
En un sistema construido sobre el miedo, la obediencia se da por sentada. La conformidad se asume. Y el faraón en esta cultura no es solamente un gobernante, es casi tratado como un dios. Pero estas dos mujeres interrumpen el sistema, no con poder, no con protesta, sino con obediencia a Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque cuando el temor del Señor se convierte en tu temor más profundo, no te vuelves ansiosa, te vuelves inquebrantable, porque ahora sabes que todas las demás voces no tienen autoridad sobre tu vida. Y cuando el faraón se entera de lo que estas mujeres hicieron, va y las confronta y les dice, ¿pero por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Y las mujeres hebreas les contestan, pues es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Yo leí esto esta semana y yo decía, pero espérate un momentito, que estas mujeres entran en la presencia de Faraón y le mienten en la cara. Y para colmo, ni siquiera es una mentira tan buena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues hay algo bien interesante. Que cuando uno sigue leyendo la Biblia empiezas a notar un patrón una y otra vez. Vemos que el mal se levanta para destruir la vida y de manera inesperada son las mujeres las que se ponen en la brecha para proteger esa vida. Lo vemos aquí en Éxodo con estas dos parteras, lo vemos en el libro de Josué con Rahab. ¿Alguien se recuerda de ella? Que ella escondió a los espías israelitas del rey de Jericó y luego los mandó a los soldados a buscar a los espías en una dirección equivocada. Lo vemos en el libro de Esther, cuando Esther mantiene en secreto su identidad para salvar al pueblo judío del genocidio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué todas estas mujeres están mintiendo? No es porque las mujeres sean engañosas. De hecho, si tu mente se fue para ahí, pues te equivocaste de iglesia, Señor. Esa no es la respuesta. Es porque cuando estas mujeres enfrentan la decisión entre cooperar con el mal o preservar la vida, ellas temen a Dios lo suficiente como para proteger la vida. Porque cuando tú vives con una conciencia 24 horas, 7 días a la semana, de 360 grados, de que todo lo que tú haces y dices y piensas está delante de un Dios que es santo y justo y poderoso, que lo ve todo, dejas de tomar decisiones basadas en lo que es seguro, fácil o esperado y empiezas a tomar decisiones basadas en lo que más le honra a Él. Y lo que eso significa es que estas mujeres entendieron algo que el faraón no entendía, y es que hay momentos en los que temer a Dios significa que no puedes obedecer a los hombres. Y ahí es donde esta historia se profundiza, porque te das cuenta que Éxodo no es solo una historia de política o de opresión, sino que es una historia donde hay una batalla espiritual ocurriendo detrás de todo lo que está pasando. Si le damos para atrás a la Biblia, al capítulo de Génesis 3, Dios le habla a la serpiente, al engañador, y le hace una promesa. Le dice: un día, a través de la descendencia de una mujer, el mal mismo será aplastado. Y desde ese momento en adelante se ve el patrón en toda la escritura, que la serpiente siempre trata de trabajar a través de sistemas de muerte, pero Dios trabaja a través de mujeres que protegen la vida. Y por eso es que cuando miras al faraón más de cerca te das cuenta que se parece menos a un gobernante duro y mucho más a la serpiente de Génesis. Y así como la serpiente está usando el miedo y la opresión y la muerte para intentar destruir el futuro del pueblo de Dios antes de que siquiera naciera, en su camino se levantan dos parteras hebreas que se niegan a cooperar con ese sistema de maldad. Y les digo algo increíble, que aquí viene la reversa, porque las parteras usan la propia herramienta de la serpiente, el engaño, y la vuelven contra el faraón, que le mienten en la cara al faraón. La misma herramienta que la serpiente usó para traer muerte, ahora es subvertida para preservar la vida. El faraón intenta jugar el papel de la serpiente, pero estas mujeres se niegan a jugar el papel de Eva. Esto no es un engaño para beneficio propio, esto es la resistencia frente al mal. Y lo más importante de toda esta historia es que la Escritura no se detiene a criticar
la estrategia que usaron las parteras hebreas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el énfasis de esta historia no está en su engaño, sino en su lealtad. El texto dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios. Y ese es el punto, que el temor de Dios reordena todo lo que está sucediendo en ellas y produce una lealtad absoluta a Dios, y esa lealtad se expresa a través de su obediencia. En otras palabras, cuando más temes a Dios, la obediencia deja de ser opcional y se vuelve inevitable. Y no quiero que se pierdan la ironía de este texto, que la Biblia nos da los nombres de estas dos parteras, Cifra y Púa, pero el faraón, el que dijo que las nenas no importan, que solo son los niños los que representaban una amenaza, ese simplemente se conoce como el rey de Egipto. Piénsalo bien, el hombre más poderoso de la historia ni siquiera recibe un nombre. ¿Por qué? Porque la Escritura está haciendo un punto, que el mundo siempre recuerda el poder, pero Dios recuerda la fidelidad. Y para las mamás que están aquí conmigo hoy, aquí es donde esta historia choca con nuestro mundo hoy, porque la misma batalla que está ocurriendo en Éxodo sigue ocurriendo hoy. Que todavía hay una voz de una serpiente en nuestra cultura, una voz que es sutil, pero persuasiva y constante, y sigue usando la misma estrategia de siempre. Voy a distorsionar la verdad, voy a redefinir lo que es bueno para destruir la vida. Que no te equivoques, mamá, que tu hogar es un terreno sagrado en medio de esa batalla. Que tú puedes que no estés delante de un rey, pero estás en una cocina, estás en la fila del carro, en una práctica de baile, en un juego de baloncesto, en conversaciones tarde en la noche, en momentos silenciosos que nadie te ve, y cada día te levantas y tienes que tomar una decisión: ¿a quién voy a temer más? Dios no está buscando mamás perfectas, pero sí está buscando mamás que sean fieles, que estén claras a quién le temen. Porque la realidad es que tú siempre obedecerás la voz a la que más le temes. Así que mi pregunta para terminar nuestro tiempo hoy es: ¿cómo se vería esta semana si empezaras a criar a tus hijos con el temor del Señor y dejaras de criar con el temor del hombre? Quizás para ti significa salir de ese sistema de logro y de rendimiento, y dejar de criar con el miedo de que tus hijos se van a quedar atrás, y empezar a creer que la historia de tu hijo y de tu hija no está en competencia con la historia de nadie más. Tal vez para ti significa salir del sistema terapéutico y dejar de criar con el miedo de que cualquier cosa que vas a decirle a tus hijos los va a dañar, y por el contrario, poner ese límite que has tenido miedo de establecer. Quizás significa dejar de criar con el miedo a perder el control, y en lugar soltar lo que nunca fuiste llamada a cargar y confiarle a Dios lo que solamente Él puede sostener. Y les quiero decir que ese último es el personal para mí. Hace poco yo estaba adorando en la iglesia con mi hija Gabriela, que estaba al lado mío, y mientras cantábamos me puse a orar por ella. Y yo decía: Señor, ser la madre de esta hija ha sido el gozo de mi vida. Ha sido el gozo de mi vida ser la mamá de Gaby por los últimos 18 años. Pero si te soy honesta, tengo miedo. Miedo de perder el control. Tengo miedo por su seguridad cuando se nos vaya. Miedo por lo desconocido que pueda traer esta próxima temporada. Pero si les soy honesta, les digo que en ese momento yo me tuve que recordar de algo. Y es que yo no crío con miedo. Yo no crío en miedo o desde el miedo. Yo crío en la presencia de Dios.
Yo vivo con una conciencia 24 horas al día, 7 días a la semana, en 360 grados, que todo lo que yo hago, digo y pienso está delante de un Dios que es santo, justo y poderoso y que lo ve todo. Así que yo oré, Señor, tú me ves, tú la ves a ella, así que yo te la entrego, Señor, porque tú la amas más de lo que yo jamás podría amarla. La entrego en tus manos, Señor. Y dejo la tentación de controlar cosas que tú no me has llamado a controlar. Y mamá, yo quiero que me escuchen, que cada momento que tú eliges el temor del Señor por encima del temor del hombre, estás protegiendo la vida de maneras que quizás nunca verás completamente de este lado del cielo, tal como Cifra y Púa. Y no te pierdas cómo termina su historia. La Biblia nos dice que por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Y además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios honra a los que lo honran a Él. Así que para cerrar nuestro tiempo hoy, quiero invitar a todas las mamás en este lugar a poner sus manos hacia el frente. No porque esto sea una señal mágica, sino porque a veces nuestro cuerpo necesita alinearse con lo que nuestro corazón está haciendo. Y mientras están en esta postura, quiero invitarlas a que piensen en esa cosa que ha estado sosteniendo o que han estado sosteniendo con miedo. Tal vez es el futuro de tu hijo, tal vez como yo es su seguridad, tal vez son sus decisiones o tal vez sea tu propio deseo de controlar las cosas en la vida de tus hijos. En tus propias palabras, en el silencio donde estás, simplemente te invito a que se lo entregues al Señor. Y que digas, Señor, yo confío en ti y di el nombre de tu hijo, di el nombre de tu hija. Puedes hacer una oración sencilla y decir, Dios, yo suelto lo que he estado cargando con miedo. Dios, yo te entrego esta preocupación y elijo temerte a ti más que a cualquier otra cosa. Y mientras tienen las manos abiertas, les invito a que con ojos cerrados y cabezas bajas, oremos todos y decimos, Señor, te doy gracias por las madres que se encuentran bajo el sonido de mi voz. Señor, en este momento tú reconoces y sabes el nombre de cada criatura que está representada en este momento en este salón. Yo te pido que tu mano soberana, Señor, sea puesta sobre cada uno de nuestros hijos y que en los corazones de cada madre, de cada tía, de cada abuela, de cada mujer con influencia sobre la vida de un hijo, tú pongas, Señor, tú crezcas una semilla inquebrantable, Señor, donde nosotros sepamos que vivir una vida con temor de ti, con reverencia, Señor, con respeto, con conocimiento de que todo lo que hacemos y decimos y pensamos está delante de un Dios que es justo y santo y bueno. Señor, que esa sea el norte de nosotras para poder levantar y criar a los niños que tú has puesto a nuestro cargo. Te damos gracias por la tarea gloriosa de ser madres de niños y niñas que tú has puesto en nuestros hogares a propósito y que tú nos has dado por un tiempo para levantar y hacer los hombres y mujeres de bien. Señor, podemos delante de ti soltar, Señor, y relajarnos ante la bondad y la sabiduría de saber que nuestros niños te pertenecen. Danos hoy, Señor, fuerza sobrenatural, paz para seguir hacia adelante y, Señor, llénanos de tu amor. Y en el nombre poderoso de tu Hijo oramos todo esto. Amén.